Hola a todos amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar del Saab 340 o Saab 340 o también en inglés SAAB 340 o como lo voy a llamar yo en este video, SAAB 340. Realmente a los aviones se los puede llamar de muchas maneras, no hay que ceñirse a un nombre en específico, pero bueno, es un avión de pasajeros civil y privado de la empresa sueca SAAB, que si traducimos sus siglas al español, sería algo así como Sociedad Anónima de Aeroplanos Suecos. Es un avión propulsado por dos motores turbohélice como los ATR, de los cuales ya hay videos en el canal. Es de línea regional, lo que significa que es muy usado en vuelos regionales o de corta distancia. Ahora vamos a pasar a ver su origen. Para los que vieron mi video anterior, saben que Airbus y Bombardier trabajaron en equipo para el Airbus A220. En este caso es algo parecido, pues su origen se remonta a una colaboración entre SAAB y Fairchild. En un principio, le correspondía a SAAB crear el fuselaje y la cola, mientras que a Fairchild crear las alas, pero finalmente las terminó creando SAAB. Al principio fue designado como SAAB Fairchild 340 y con este nombre voló por primera vez el 25 de enero de 1983. En el 84 Fairchild salió del proyecto y SAAB empezó a mejorar su avión, trayendo versiones como el SAAB 340A, luego el 340B y por último el 340B Plus, que se empezó a entregar en 1994. Incorporó varias mejoras, como los conductos y lavabo, y el ruido en cabina que se mejoró y disminuyó. Ahora vamos a ver algunos datos curiosos. Primero, se han construido más de 450 aeronaves en todas sus variantes y en toda su historia. Segundo, su precio ronda los 10 millones de dólares. ¿Se animarían a comprarlo? Tercero, necesita de pistas de menos de 1300 metros para despegar y aterrizar. Así que en pocas palabras, la mayoría de aeropuertos lo pueden recibir. Ahora vamos a ver algunas reseñas que han hecho las aerolíneas sobre este avión. Primero vamos a ver la reseña que está en la página de Pacific Coastal Airlines, que dice: SAAB Aerotech desarrolló el SAAB 340 para cumplir con los requisitos de los operadores de aerolíneas regionales para el más alto estándar posible de comodidad para los pasajeros a un costo mínimo. Un proceso de diseño sistemático y lógico dio como resultado un avión con una cabina presurizada, asientos de 3 en fila y 2 motores turbohélice en un ala baja. Este avión está equipado con un baño a bordo. Y ahora vamos a ver la reseña en la página de transportes aéreos guatemaltecos Airlines o TAG Airlines. El SAAB 340A es un avión bimotor turbohélice. SAAB Aircraft tiene dos motores General Electric de gran potencia. Cuenta con una amplia cabina con capacidad para 34 pasajeros, amplios asientos para el confort de los pasajeros, baño completo y el equipo necesario para el servicio a bordo. Este avión cuenta con cabina presurizada y un sistema de control activo de ruidos en cabina que reduce el ruido, proporcionando un mayor confort para el transporte de pasajeros. Este avión también cuenta con la opción de configuración para transporte de carga aérea. Ahora vamos a ver algunas variantes. Primero, SAAB 340A, que es como su versión normal. Segundo, SAAB 340B, que es su versión mejorada a partir de su versión normal. Tercero, SAAB 340B Plus, que es la versión mejorada, pero no a partir de la versión normal, sino a partir de la versión B. Cuarto, SAAB TP100, que es la VIP de las dos variantes, B y B+, o sea, es como decir la versión VIP de las dos variantes para la Fuerza Aérea Sueca. En quinto lugar está el SAAB 340B Plus SAR 200, que es la versión para la Guardia Costera de Japón. Luego sigue el SAAB 340 AEW&C, que es la versión con sistema de radar Erieye. Luego sigue el SAAB 340 MCA, que es la versión de patrulla marítima con un sensor infrarrojo de barrido frontal. Continuando, su principal operador en el mundo es Rex Regional Express, con 51 ejemplares de este, seguido por Logan Air, que posee 13 aeronaves. El avión 340A tiene una longitud aproximada de 19,73 metros, una altura de 6,97 metros y la mayoría no poseen escalera propia. Y una envergadura que para los que no saben es la distancia de punta de ala a punta de ala, y la de este avión es de 21,44 metros. Cuando está vacío pesa 8.140 kilos aproximadamente, que serían como 8 toros juntos. Su techo de vuelo
o en pocas palabras lo más alto a lo que puede llegar el avión, es 7.620 metros o 25.000 pies, alcanza una distancia de vuelo de 1.732 kilómetros, que es la distancia aproximada entre el Cerro de Pasco, Lima y Bogotá, Colombia. Antes de seguir con el siguiente punto, se me olvidaba decirles que el Saab 340 ha sido uno de los aviones más usados en videojuegos, siendo uno de los primeros aviones que se consiguen. Por último, este avión ha tenido muchos accidentes, aunque los voy a dejar en videos aparte que los organizaré con los accidentes ocurridos en cada aeropuerto. Muchas gracias por ver el video y esos datos curiosos del SAAB 340. Si les gustó y desean apoyarme, no olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos nuevos. No se olviden de comentar para qué aeropuerto, aerolínea o aeronave quieren un video, los estaré leyendo. Por cierto, en los próximos videos subiré algunos vuelos que realicé y hablaremos del aeropuerto Antonio Nariño, considerado el aeropuerto más peligroso de Colombia por su ubicación y condiciones climáticas tan diversas. Muchas gracias.